Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para mis hermanos y hermanas del canal Mensajes Adventistas. En este video vamos a compartir con ustedes la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son el Rey del Norte y el Rey del Sur? Y para ello vamos a compartir la opinión de dos grandes estudiosos de la palabra del Señor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En primer lugar, voy a compartirles lo que escribió el doctor Ángel Manuel Rodríguez con respecto a la pregunta que hemos planteado. Y en segundo lugar, voy a colocarles una parte, una fracción, un extracto de un sermón muy poderoso del pastor Esteban Bor, y en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que los que lo quieran ver completo puedan ir al canal que lo ha subido, que también lo ha producido y que amablemente ha permitido que lo usemos o que lo reutilicemos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu gran misericordia. Gracias por la seguridad de tu protección, de tu compañía y de tu guía en el camino de la salvación. Ahora, Señor, te pedimos que nos des un corazón atento, una mente bien dispuesta para escuchar tu mensaje, para guardarlo en nuestro corazón, para entenderlo y para ponerlo en práctica. Y muy importante también, para que nos ayudes a compartirlo con las personas que lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Este es el mensaje escrito por el pastor Ángel Manuel Rodríguez. Para darle contexto bíblico al siguiente artículo que vamos a presentar, permítanme leer Daniel 11, 40 al 45. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Esta es una difícil profecía apocalíptica. Solo puedo ofrecer una manera de interpretarla. Al hacerlo, presentaré dos sugerencias. En primer lugar, la mayor parte del lenguaje e imágenes usadas en el pasaje es similar a la narrativa del éxodo de Egipto. En segundo lugar, el rey del norte de Daniel se comporta de manera similar a lo que en el Apocalipsis se describe como la Babilonia mística. Primer punto: el Éxodo y el Rey del Norte. Aquí menciono algunos de los paralelos más importantes entre la historia de el Éxodo y el Rey del Norte. Se usa la frase el país de Egipto, Daniel 11:42, más que en ningún otro libro de la Biblia. La mano de Dios estuvo contra Egipto, Éxodo 3:20. Ahora la mano del rey está contra Egipto, Daniel 11:42. Durante el Éxodo, Dios actúa en Egipto. Ahora es el rey el que actúa. Éxodo 3:10 al 12, Daniel 11:42. Edom, Moab y Amón eran naciones que los israelitas no debían atacar durante el Éxodo. Éxodo 15, verso 15, Deuteronomio 2, 1 al 9. El rey del norte no las conquistará, Daniel 11, 41. Tanto el Señor como el rey derrotarán a Egipto,
Éxodo 14, 29 al 31. Los israelitas tomaron oro y plata de los egipcios. Éxodo 12, 35 y 36. Y ahora el rey hace lo mismo. Daniel 11, 43. Cabe decir que cuando el pastor o doctor Ángel Manuel Rodríguez dice el rey, se refiere al rey del norte. Sigamos leyendo. Los israelitas salieron de Egipto y fueron al Monte Santo a servir al Señor. Éxodo 3:12, Éxodo 19, 20 al 23. El rey saldrá de Egipto e irá al Santo Monte. Daniel 11:45. Los israelitas fueron a Canaán en una guerra de exterminio. Deuteronomio 7, verso 2. El rey del norte irá al Monte Santo a exterminar a muchos. Daniel 11:44. Estos y otros paralelos indican que el rey del norte está procurando tomar el lugar de Dios en la historia humana. Imita los actos divinos de salvación y la obra de su pueblo, pero en realidad lucha contra el pueblo de Dios. Al final, nadie va en su ayuda y es derrotado por nuestro Señor y Rey. Punto número 2. Apocalipsis y el rey del norte. Resultan significativos los paralelos entre las actividades del rey y Babilonia. Mencionaré unos pocos. Concluimos que el rey asume la función de Dios. En Apocalipsis, la Trinidad impía, formada por el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, conforman Babilonia y procuran usurpar la función de Dios en la tierra. Apocalipsis 12 hasta el 14. Al igual que el rey del norte, Babilonia unifica a los reyes de la tierra para tratar de exterminar al pueblo de Dios. Apocalipsis 16, 13 y 14. Apocalipsis 17, 13 y 17. Algunos no son conquistados por el rey porque escuchan el llamado a salir de Babilonia. Apocalipsis 18:4. Y en Apocalipsis podrían estar representados por Edom, Moab y Amón. En la guerra de exterminio, el pueblo de Dios halla refugio en el monte de Sión, el santo monte del Antiguo Testamento. Apocalipsis 14:1. Babilonia los enfrenta. Apocalipsis 16:16. El ataque fracasa porque Dios libra a su pueblo. La coalición babilónica queda fragmentada. Ver los versículos 18 al 21. Y al igual que en el caso del rey del norte, nadie puede ayudarla. Tercer punto. Simbolismo del rey del sur. El lenguaje geográfico de Daniel habla de poderes espirituales universales que trabajan mediante agencias humanas. Daniel se refiere al rey del sur como Egipto, un símbolo bíblico que suele ser negativo. Es una tierra donde su rey no respeta al Señor y lo desafía abiertamente. Ver Éxodo 5, verso 2. Esto simboliza el orgullo humano. El rey del norte está interesado en ocupar el lugar de Dios y usurpar su lugar. Al rey del sur, por su parte, no le importa. Bien podría representar a quienes no les importa la Biblia ni el Dios de la Biblia. Este simbolismo podría aplicarse hoy a las sociedades no cristianas y a lugares donde prevalecen el secularismo y el ateísmo. El rey del norte las vencerá cuando la herida infligida a la bestia del mar sea sanada. Apocalipsis 13, verso 3. Pero lo positivo es que se mostrará finalmente como lo que realmente es: alguien que intenta usurpar el poder de Dios en la tierra. La profecía de Daniel 11, 40 al 45 es desarrollada aún más en el Apocalipsis bajo el simbolismo de Babilonia. Esto debería animarnos porque en ambos casos Dios y su pueblo salen
victoriosos. Fin del artículo del pastor o el doctor Ángel Manuel Rodríguez. Ahora vamos a escuchar el extracto del sermón interesantísimo del siervo de Dios, el pastor Esteban Bor, donde nos explica quién es el rey del norte y quién es el rey del sur, según la interpretación adventista del séptimo día. Escuchemos con atención. Vamos a estudiar Daniel 11:40 hasta el capítulo 12 y el versículo 3. No en todos sus detalles, solamente vamos a estudiar algunos aspectos. Ahora, hay un pasaje en el libro de Daniel que siempre ha sido un tópico de conversación entre los eruditos adventistas. Es Daniel 11:40 al 45. La posición tradicional de la iglesia adventista es que el rey del norte representa el papado y el rey del sur representa el ateísmo como se manifestó en la Revolución Francesa entre 1789 y 1798. Esa es la posición tradicional de la iglesia adventista y es aquella posición que tengo yo. Sin embargo, en años recientes ha aparecido una nueva interpretación. Esa nueva interpretación dice que sí, el rey del norte representa el papado, pero el rey del sur representa el islamismo radical, el Islam, especialmente los terroristas. Dice, ese es el rey del sur. Aquellos que creen este punto de vista han alcanzado esta conclusión por lo que pasó el 9/11 en los Estados Unidos. La demolición de las Torres Gemelas en Nueva York y el bombardeo del Pentágono. Al igual que el crecimiento de ISIS en Siria. Por un tiempo tuvieron un califato. Y ellos dicen, esto indica de que el Islam tiene que tener una función muy importante en el tiempo del fin. Y entonces, buscándolo, dicen, es el rey del sur en Daniel capítulo 11. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál interpretación es correcta? Con frecuencia, Elena G. de White nos ha sido una ayuda muy valiosa para interpretar profecías difíciles. Pero cuando se trata de Daniel 11:40 al 45, la hermana White parece guardar un silencio rotundo. Parece no dar ni un solo comentario sobre Daniel 11:40 al 45. Este silencio aparente de Elena White, de lo que dice el versículo 40 al 45, porque la hermana White en todos sus escritos, escribió más de 100,000 páginas, en todos sus escritos no cita ni una sola vez Daniel 11:40 al 45. No solo no cita Daniel 11:40 al 45, sino que nunca usa en sus escritos la terminología de esos versículos. Vamos a encontrar en nuestro estudio esta noche y mañana en la noche que la hermana White tuvo mucho que decir de Daniel 11:40 al 45. Pero nunca citó esos versículos y nunca usó la terminología de esos versículos por una razón histórica muy importante que voy a compartir en el tema de mañana. Hay una razón por la cual la hermana White no citó estos versículos, una razón histórica de su época. Ahora, Elena G. de White hace 3 referencias en sus escritos a Daniel el capítulo 11. La primera referencia que ella tiene es indirecta, es decir, no dice Daniel 11, pero sabemos que está hablando de Daniel 11 en esa cita. Y ya vamos a mirar las citas. La segunda cita es general, sencillamente menciona Daniel 11 de paso. La tercera cita es muy específica
Es el único lugar en esa cita a donde la hermana White cita versículos que están en Daniel 11. No versículo 40 al 45, pero cita los versículos 30 al 36. Ahora necesitamos analizar esas citas. Así que hagamos un análisis. La primera cita es indirecta, porque no menciona específicamente ni terminología de Daniel 11, ni tampoco dice Daniel 11. Ella escribió en 1896. Si ustedes se están preguntando que vamos a quedarnos en Elena White, no vamos a quedarnos en Elena White. Vamos a analizar lo que ella dice y luego entonces vamos a ir a la escritura. Eso es lo que siempre debemos hacer. Elena White, luego la escritura para ver si lo que dice la hermana White es correcto. Y cuando vamos a la Biblia, entonces entendemos bien un pasaje, entonces vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. La primera cita, como les mencioné, es indirecta. La escribió en 1896. Y esta es la cita. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai. ¿Cuál fue la visión que tuvo Daniel junto al río Ulai? Daniel 8. Importante. Ve, el estudio de esto es como el trabajo de un detective. Estamos buscando claves aquí y allá. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai, ese es Daniel 8. Pueden leerlo en Daniel 8:2. Dice que cuando él recibió esa visión, estaba al lado del río Ulai. Pero luego sigue, y del Hidekel. Eso es Daniel 11. ¿Están captando o no? ¿Qué dos capítulos dice la hermana White que Dios le dio a Daniel especialmente para los postreros días? Daniel 8 y Daniel ¿qué? 11. Ahora sigue diciendo la cita. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, Daniel 8 y Daniel 11, los grandes ríos de Sinar. Escuchen esto. Están hoy, está escribiendo en 1897, están hoy en proceso de cumplimiento. ¿Qué estaba pasando en 1896? Esas dos profecías de Daniel 8 y Daniel 11 estaban ¿qué? En proceso de cumplirse. Y luego dice, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Esta cita es indirecta porque la hermana White no menciona directamente Daniel 11, pero sí se sabe que está hablando de Daniel 11 porque habla de la visión al lado del Hidekel. Que pueden ver en Daniel que Daniel 11 fue la visión que recibió al lado del Hidekel. La segunda referencia es general, pero tiene gran valor. Fue escrita en 1909 y dice así: un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, aquí sí menciona Daniel 11. Dice, ahora escuchen esto, está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Luego tenemos la tercera cita. Esta cita no solamente insinúa Daniel 11, no solamente menciona en términos generales Daniel 11, sino es la única cita en los escritos de la hermana White a donde ella cita versículos de Daniel 11. Aquí está la tercera cita. No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. Un espíritu belicoso agita al mundo. Ella está escribiendo esto en 1904. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se encuentran en las profecías.
casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 de Daniel. Así que en 1904 casi se había cumplido todo el capítulo según ella. Ahora sigue, escuchen bien. Mucha de la historia que ha ocurrido en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Es decir, muchas de las cosas que se cumplieron en Daniel 11 ya, ¿qué va a suceder? Esa historia se va a repetir. No la profecía. La profecía no tiene una doble aplicación. No es que la profecía se cumple dos veces, no. Es la historia que cumplió la profecía que se va a repetir, no la profecía. Y les voy a explicar por qué razón. Así que dice, mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Y entonces, claro, uno quiere saber cuál es la historia del capítulo, qué parte del capítulo se va a repetir. No tenemos que adivinar, porque ella entonces cita el versículo 30 al versículo 36. Ese es el pasaje que se va a repetir. Es decir, en 1904, la profecía de Daniel 11 se había cumplido hasta el versículo 36, y yo no tengo tiempo de mostrarles eso, pero en realidad se había cumplido hasta el versículo 39. Así que dice, en el versículo 30 se habla de un poder que se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y luego entonces cita los versículos 31 al 36. Y luego dice lo siguiente: ocurrirán escenas similares a las que describen estas palabras. Esta cita es muy importante, la única donde ella cita versículos. Ahora vamos a analizar las tres referencias para ver qué nos enseñan. La de Testimonios para los Ministros 113, que es la primera, la que habla del río Hiddekel y del río Ulai, se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 113. ¿Por qué es importante esta cita? Por dos razones. Primero, según esa cita, la profecía de Daniel 8 y Daniel 11 son paralelas. Porque ella menciona la visión que recibió al lado del Ulai y la que recibió al lado del Hiddekel. Es decir, esas dos profecías son paralelas, según el espíritu de profecía. Y el segundo punto de esta cita es que cuando ella escribió en 1896, Daniel 11 estaba en el proceso de ¿qué? De cumplirse. No dice a dónde estaba el proceso. No dice si estaba en el versículo 5, en el versículo 20, en el versículo 30. Sencillamente dice que cuando ella escribió en 1896, Daniel 11 estaba en proceso de cumplirse. Pero no nos dice en qué lugar del proceso estaba. Esa es la primera cita. Dos cosas valiosas. Uno, Daniel 8 y 11 son paralelos. Y cuando comenzamos el tema esta noche yo les mostré eso. Persia, Grecia, 4 divisiones, cuerno pequeño que representa Roma política, cuerno pequeño. Si las dos profecías son paralelas. Ese es el primer punto. ¿Por qué es importante esta cita? Y el segundo punto es que la hermana White dice que Daniel 11 ya estaba en proceso de cumplimiento en 1896. Ahora la cita número 2, la segunda cita, se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13. La escribió en 1909. Ahora, ¿por qué razón es esta cita importante? Porque en esta cita la hermana White dice a dónde estaba el proceso de cumplimiento en 1909.
Y la primera cita sencillamente dice, la profecía de Daniel 11 está en proceso de cumplirse. Pero en la segunda cita, él dice a dónde en la cadena, hasta dónde en la cadena se había cumplido. Porque ella dice en esa cita que la profecía de Daniel 11 en 1909 casi se había cumplido por completo. Entonces, ¿en qué parte de Daniel 11 estaba por cumplirse en los días de la hermana White? Tiene que ser los últimos versículos del capítulo. Porque si el capítulo en 1909 casi había conseguido su cumplimiento completo, significa que el cumplimiento de esa profecía en su mayoría ya se había cumplido antes de 1909. Debemos decir que antes de la cruz de Cristo, el rey del norte y el rey del sur tienen una interpretación absolutamente literal. Vamos a verla. Como hemos venido estudiando, el Mesías príncipe hizo cesar el sacrificio y la ofrenda cuando se entregó a sí mismo en sacrificio en la cruz del Calvario. Antes del evento de la cruz, todo lo terrenal estaba en vigencia. La Babilonia terrenal, el santuario terrenal, el sacerdocio terrenal, la ciudad de Jerusalén terrenal, el pueblo de Dios según la carne, es decir, la nación judía, etc. De igual manera, el rey del norte y el rey del sur se refiere a reinos terrenales. Entonces, antes del evento de la cruz, el rey del norte se refiere a los Seleucidas. Este grupo de griegos vivía al lado noreste, por el lado de Palestina, pero solían atacar por el lado norte judío. Y el rey del sur se refiere a los Ptolomeos. Este grupo de griegos está ubicado al lado suroeste, por el lado de Alejandría en Egipto, y solía atacar por el lado sur judío. La nación judía, geográficamente hablando, se encontraba justo en el medio del rey del norte y el rey del sur. Igualmente, si los Seleucidas querían atacar a los Ptolomeos, estos tenían que pasar por la nación judía. La nación judía, como resultado de su ubicación geográfica, tenía que ser dominada por ambos lados, norte y sur. Al final, sea cual fuere el reino dominante, dominaban a los judíos y además les imponían sus dogmas griegos o la cultura griega. Para no hacer tan largo el video, me gustaría seguir compartiendo este documento adventista en otro video, quizá en vivo. Concluimos o resumimos que el rey del norte tuvo una aplicación literal. El rey del norte fue el reino seleucida y el rey del sur fue el reino ptolemaico. Estos dos reinos atacaban constantemente al pueblo de Israel e intentaban imponer su cultura griega, sus conceptos erróneos, sus herejías, y en muchas ocasiones muchos del pueblo de Israel fueron entrampados por estas vanas filosofías. Pero en el tiempo del fin, el rey del norte es representado por el papado y el rey del sur es representado por el ateísmo y el secularismo. Igualmente como en el pasado, estos dos reyes intentan contaminar y constantemente atacan al pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará y saldrá vencedor por la gracia del Señor. Si este video ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé paz y que te proteja de todo mal y de todo peligro. Amén.